Buen día, amigos. Es una hora para decirles a ustedes que ayer falleció Carlos Morián, que teníamos en pantalla. Musicalizador, compositor, un artista, un venezolano de sus tiempos que venía padeciendo una penosa enfermedad y ayer falleció. Y la música obviamente está de luto y nosotros tratamos de recordar a Carlos Morián tal como lo conocimos. Carlos Morián seguramente fue el cantante de la generación de nosotros. Y yo lo recuerdo con mucho cariño y ahora solo pido para él paz a su alma y por supuesto las condolencias para el gremio de músicos, de artistas y su familia. Bueno, dicho esto, seguramente Manuel a lo mejor nos coloca aquella célebre pieza de Morián. De la enfrenada. Sí, de aquella muchacha de aquella Venezuela, donde todavía la cabeza de los adecos no tenía precio, pero muy alto. Este fin de semana, no el fin de semana, porque este no fue un fin de semana, fue que en Maracaibo era día feriado por el natalicio del brillante Rafael Urdaneta, general Rafael Urdaneta, y por supuesto, nosotros no estábamos en pantalla, ni estábamos en la radio. Yo aproveché para ir al centro a tratar de ver el acto de juramentación de Guanipa en la Plaza Baral, en la Plaza de la Basílica, pero pelotones de la Guardia Nacional me lo impidieron, y uno me dijo, señor, mejor se devuelve. Y yo le dije, porque esto se va a poner bueno. Yo no sé, pero es lo más seguro. Por supuesto, volví a tomar la carretera, la Avenida del Milagro y me regresé a otras actividades. Luego, más tarde, intenté llegar, sí, ya llegué, pero venían unos grupos, pero venía, yo creo que había más guardias nacionales y militares en el evento que los que Guanipa llevó para la juramentación. Ayer juramentaron a Guanipa y la gente dice que con mucho orgullo, ¿no?, que Guanipa es gobernador. Yo, con alguna ironía, les dije, sí, y lleguen a trabajar temprano mañana, porque hay muchas tareas que hacer. Pero no había transcurrido mucho el día cuando todo aquello que se generó el día anterior con la juramentación de los 4 gobernadores que eran de Acción Democrática, ya no lo son. En palabras de Henry Ramos, quien manifestó que esos señores ya no eran de ADE porque se habían autoexcluido, el partido no los votó, ellos se fueron, claro. Las motivaciones que Barreto Sira, que me merece toda la confianza, y la de Alfredito Díaz, a quien no conozco mucho, pero sé de quién se trata, yo nunca los vi con veleidades prochavistas, ni prorevolucionarias, ni nada. La señora de Táchira no la conozco, pero sí sé que en Mérida la mayoría de la gente quería salir de esos gobernadores chavistas. Y nada más que por darse el gusto de que se instalara alguien allí, ellos estaban de acuerdo. El gobernador del Zulia, por supuesto, el candidato a electo no se juramentó. Y esa es una historia que hoy también vamos a contar. ¿Y por qué la vamos a contar? Porque resulta que la política en Venezuela desde hace tiempo se hace tras bastidores, con aspiraciones ocultas, tirando la piedra y escondiendo la mano. Y se van dando cosas como estas, por ejemplo, y lo voy a poner todas en ambiente para que podamos conversar y que ustedes también participen, porque hoy estamos, por ejemplo, en el canal YouTube directo con ustedes, para que cualquier cosita que ustedes quieran decirme, por ejemplo, como los golilleros que me reclaman desde temprano que los Yankees no estaban ayer en Los Ángeles, y yo a los golilleros también les tengo respuesta. A los golilleros que les encanta el olor a chicharrón y morcilla. Pero las voy a poner todas acá para que ustedes también con nosotros participen de esta conversación entre Ender Arenas y Francisco Rojas. A ratos Arenas será entrevistador, a ratos será entrevistado. En fin, a ratos trataremos de descubrir la personalidad del zorro viejo, como llaman a Henry Ramos, o la personalidad de la paloma mensajera llamada Enrique Capriles, que dice cosas increíbles, o la actitud política de Voluntad Popular, que frente al desconcierto que hay dice no participaremos en las municipales, y otras opiniones que sobre la juramentación habrá que hacer sin duda, ya no solamente con los políticos sino con la gente.
quiero decirles que no fue una sorpresa el lunes cuando se fueron a juramentar. Había un gran movimiento. Y nosotros el día sábado, nosotros digo, la gente de la Pata del Colibrí, Ronald Rodríguez, Damaso Jiménez, Ángel Monagas, Oscar Alonso García y yo estuvimos en la Pata del Colibrí del día sábado, abriendo la posibilidad, teníamos la posibilidad de ir consultando a alguna gente e íbamos de alguna manera entendiendo que pareciera ser que la oposición le iba a quebrar el juego al gobierno. El gobierno sabía que la carta que le tocaba era obligar a la oposición a ir a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse. No lo hacen, los quitamos. No lo hacen, los quitamos. Y si no lo hacen, cualquier otra elección que se haga, los deja fuera. Por dos razones. Una, porque ¿para qué se van a juramentar como alcaldes o concejales si ellos no creen en esta Asamblea Nacional Constituyente y por lo tanto habrá otras elecciones donde ellos ganen? Y de hecho, el gobierno ya tendría seguramente sus elecciones preparadas. Que estos señores aceptaran, lo han visto como si legitiman a la Asamblea Nacional Constituyente. No se puede legitimar lo que no es legítimo. Ahora, hay una realidad. Ustedes saben quién quedó encargado de la presidencia de la República cuando Chávez falleció. Nicolás Maduro. Era lo correcto. El propio Chávez dijo que cuando hubiera elecciones, Maduro debe ser el candidato, pero no dijo que Maduro se iba a quedar. Y Maduro estuvo ilegal. Maduro estuvo ilegal. E inconstitucional. E inconstitucional. Y los que no aceptaron que era así, dijeron, nosotros no aceptamos y no sé qué y tal. Y vino Diosdado y le dijo, el que no acepte a Maduro como presidente, no habla aquí. Y los diputados de ningún grupo se fueron, se quedaron toditos allí. Y aceptaron a Maduro en una decisión anticonstitucional y aceptaron a Maduro. Esa es la realidad, porque es que el problema es que cuando no se sabe quién gobierna el país, cuando se quieren hacer los locos, entonces no saben que el verdadero poder que controla todo en Venezuela no son los civiles, son los militares. Ahora, ¿por qué negarnos a una discusión que es la real? ¿Por qué, yo lo dije hace unos meses atrás, por qué en vez de estar haciendo diálogos con Maduro no se hace con Padrino López y con Reverol? Ellos son los que mandan. ¿Ustedes creen que un país donde una gandola de gasolina de 91 octanos tenga un precio inferior a un cartón de huevo? Eso tiene lógica en alguna parte. Tiene lógica que haya un sector de la sociedad que reciba dólares a 10 con lo grave que está la situación del país. Bueno, pero nadie se atreve a decirlo. Aristóbulo fue el único que se atrevió a decirlo. Que dijo, si nosotros cambiamos esa relación, nos tumban. Aristóbulo sí, y Maripili dijo, los que están recibiendo dólares a 10 son unos ladrones. Más claro no canta un gallo, que es lo único que no le expropiaron al pobre Partido Comunista, el gallo. Entonces, digo yo, ahora resulta que los que se fueron a juramentar son traidores, son desgraciados y tal. Y resulta que en el fondo la pelea no era pues si los tipos se juramentaban. La pelea era entre Ramos y Capriles, porque las primarias de la oposición para escoger el candidato presidencial probablemente fueron las elecciones de gobernador. Y en esas elecciones de gobernador, Capriles perdió lo único que tenía. Ganó un cargo más. Perdió Miranda, pero ganó Zulia en el reacomodo de fuerzas de Primero Justicia, los Guanipa, que crecen a la vera de Julio Borges, en las últimas de cambio se pasan para Capriles, quién sabe por qué. E incluso las opiniones de Capriles sobre Ramos son conocidas porque las acaba de decir ahora. Yo no acepto, yo no vuelvo más a la mesa si Capriles está allí, si Ramos está allí. Pero oigan ustedes lo que dice de Borges, lo que dice Capriles de Borges. Y hacen cosas como esta. Comienzan a hacer denuncias al voleo. Incluso hay uno que dice que Capriles va a denunciar a Ramos porque Ramos recibe dinero del gobierno y negoció a espaldas de Capriles con la Odebrecht. Pero de la Odebrecht y los dineros recibidos no haya dicho nada. Es decir, estamos en una pelea donde involucran al pueblo venezolano que se cansó. Y se cansa porque resulta que hay una elección y ellos pierden 2 millones de votos con todo lo que sabemos que hizo el gobierno que lo hizo.
que lo hizo, pero no hubo una cuestión articulada, excepto que Julio Borges dice que 1.600.000 huellas no concuerdan, pero vamos a seguir trabajando en eso. El resto, miren, Feo La Cruz aceptó, Falcón aceptó, y ese es un caso aparte que tenemos que conversar, el de Falcón. Y también aceptó Cari, donde casualmente donde Enrique Capriles era el gobernador. Entonces, la abstención tiene responsabilidad, pero la gran responsabilidad la tiene quien no pudo convencer a los abstencionistas, quien no pudo con sus acciones convencer a los abstencionistas, porque se cerraron en banda por sus candidatos, porque en Aragua el Partido Primero Justicia jugó contra Ismael García, y ellos lo saben, y lo saben los hijos del señor Mardo. Y en Bolívar le sacaron un candidato a Andrés Velázquez, porque por ahí van las cosas. ¿O no es así? Y a Falcón le jugaron para atrás en Lara. Eso es la verdad. Y eso tiene nombre y apellido. Lo que pasa es que después de la derrota, están tratando de pasarle la derrota a los adecos, que los adecos son los culpables. Incluso una persona escribió aquí, con mucho tino, con mucha brillantez, dijo: todo esto es culpa de los adecos, y ojalá, y menos mal que se fueron, porque si se hubieran ido antes, todo hubiese sido mejor. Y digo yo, hasta en eso Chávez nos echó la gran broma, porque si Chávez se pone a freír la cabeza de los adecos, si Chávez ha logrado freír la cabeza de los adecos, no hubiera pasado nada de esto. Bueno, lo que yo te digo es que después de 10 días de las elecciones, el gobierno fue cuando obtuvo de verdad la victoria, en dos sentidos. Divide a la MUT, divide a la oposición. Perdóneme una pequeña digresión allí. No es que divide a la MUT, no. Acaba con la MUT. Bueno, pudiera ser ese el término más drástico. Acaba con la MUT, divide la MUT, fractura la MUT, balcaniza a la MUT. Y otro triunfo que yo creo que inclusive será objeto de análisis después, mucho tiempo después. Le impone a sectores de la oposición su propia retórica. Yo le decía cuando veníamos en el camino, es que el problema es que no hay ninguna diferencia entre el monstruo de Ramo Verde que Cabello le endilgó a Leopoldo López, a Ramos Eres una lacra que le endilgó ayer Marianela Salazar a Ramos Alú. No hay ninguna diferencia. Bueno, sí la hay, porque se entiende que Diosdado le diga el monstruo de Ramo Verde a Cabello, porque en todo caso, para Diosdado, todo lo que no es chavista son sus enemigos a los que hay que inclusive liquidar físicamente. Pero que en la oposición se diga de un camarada de camino, de cómo se llama, de lucha y todo lo demás, que es una lacra y que es mejor que esté fuera, que se muera, que no sé qué cosa, es terrible además. Capriles, que hoy parece un carajito malcriado, casi grita histéricamente que él no va a estar donde está Ramos, con un grito histérico. Y de verdad, la oposición no sabe a quién se enfrenta. Nunca ha sabido cómo enfrentar al régimen, porque ha creído que siempre se enfrenta a un gobierno. Me decía Francisco hace rato, y es verdad, que lo peor que le ha podido pasar a la oposición es haber ganado con la ventaja que ganó las parlamentarias, porque infló los egos y predeterminó de antemano la lógica de la lucha posterior, en el sentido de que todo el mundo pensó que el mandado estaba hecho y que las presidenciales estaban a la vuelta de la esquina. Pues resultó que no. Resultó que si hacen las presidenciales hoy también las gana Maduro, porque con esta oposición fracturada, fragmentada como está, no va a ninguna parte. No va absolutamente a ninguna parte. Hoy el enemigo es Ramos. Hay que matar a Ramos. Hay que liquidar a Ramos. Hay que liquidar a D. Dejarlo por fuera, es decir, totalmente. Y mal hizo Chávez y no freía la cabeza. Hoy el enemigo es Ramos. Miren qué curioso. Es decir, desplazamos al gobierno hacia Ramos. Es más fácil atacar a Ramos que al gobierno. Lamentablemente. Entonces, 10 días después, mire qué curioso, el gobierno obtuvo un triunfo rutilante. Liquida la MUT. Y entonces te quedan las cosas como esta. El gobierno tuvo una decisión. Mira, la decisión que tomó el gobierno con respecto a las elecciones de gobernador tuvo el mismo efecto que cuando hicieron lo del Quino. ¿De acuerdo? Con menos votos lograron todo lo que querían. Ellos se organizaron y lo dijeron: no debemos hacer elecciones hasta que no estemos seguros de ganar.
Bueno, fíjate. Ellos no lo ocultaron. Pero ¿qué pasa con la oposición? Embriagados como estaban, el primer día que llegan a la Asamblea Nacional, unos tipos que fueron sorprendidos por la cantidad de diputados que sacaron. No pudieron defender a los diputados de Amazonas. No los defendieron como era debido. No los defienden y ahí ellos sabían que esa era la fuente de toda la discusión. Y no lo defienden porque los diputados debieron en ese momento sí tomar la calle. Ellos, investidos de toda la responsabilidad que le había dado el pueblo venezolano, podían haber luchado en la calle por eso, pero no con manifestaciones y cierres, sino salir a la calle aún a riesgo de que los atropellaran como efectivamente los atropellaron. Pero ese envión que tenían no lo usaron, al contrario, se metieron en una pelea que ustedes suponían que era una discusión jurídica y el gobierno sabía que era política, porque no podía aceptar que tuvieran las dos terceras partes. Eso fue una gran sorpresa para el gobierno y también para la oposición. Allí comenzaron los problemas y entonces comenzó aquella cosa de los cuadros y no sé qué y todo. Pues, y la gente decía que Henry Ramos era una suerte de héroe porque estaban cobrándole a Chávez los agravios, mientras el gobierno preparaba su estrategia y sin duda la preparó bien. Y entonces les habló de diálogo, les quitó el diálogo, fue a la cosa tal, maniobró perfectamente bien y en eso tuvo el apoyo de muchos, entre ellos un Zapatero que logró por mucho tiempo, más que influir sobre la oposición venezolana, logró neutralizar de alguna manera las decisiones de la Unión Europea, que lo había nombrado como una suerte de delegado. Entonces el gobierno se mueve y la oposición no lo entiende. La oposición entonces lo que baja a discutir la candidatura presidencial y vemos cómo se mueven frenéticamente por el país. Enrique Capriles, que va al ritmo que va a alcanzar al doctor Caldera en derrota, y Henry Ramos. Y entonces Henry Ramos renace de sus cenizas y se convierte entonces ningún otro venezolano, y entonces nosotros pedíamos, bueno, pero díganos cómo es que vamos a hacer la cosa. No, eso está ahí. Y entonces comenzaron la cuestión de los gobernadores, el gobierno les pone la elección de gobernadores, y en vez de tomar eso como un hecho político, deciden enfrascarse en una pelea primaria que no les permitió hacer campaña, que no les permitió hacer nada, le quitaron la tarjeta, y aún así pensaban ganar cuando la gente no entendió nunca lo que querían hacer con esas elecciones regionales, después de una pelea a la que lo llevó Voluntad Popular y su combo, una pelea desigual, una pelea que solo estaba en la mente de los que escribían en los tweets, porque nosotros sabíamos que en Caracas las manifestaciones no eran grandes manifestaciones y en una sola zona de Caracas, y en Maracaibo pasaba igual. Lo que pasa es que los acontecimientos se iban haciendo y cuando uno pretendía decir alguna de estas cosas, siempre había la posibilidad, bueno, pero es que a la oposición hay que darle una ayuda porque ustedes de alguna manera son también opositores. Pero esa era la realidad. Y después dicen, entregaron la calle, no entregaron nada, porque nada tenían. El día más importante de la calle era el día de la Constituyente, que debían haberse fajado los diputados y los que tenían, los no diputados, a enfrentar al gobierno paralizando el país. Pero no lo pueden paralizar porque a los países lo paralizan los empresarios, los trabajadores. Y ninguna de esas cosas tiene la oposición. La oposición tenía que crecer hacia abajo y no lo hicieron. Entonces después vienen, se meten en una pelea, y el que pierde 2 millones de votos es como perder 2.000 millones de dólares. Bueno, eso no, porque los venezolanos tienen más que eso, en el exterior digo. Claro, se dan cuenta que ya no hay chance. Si hay una elección presidencial, la gana el chavismo. Hoy estoy seguro de eso. Y no lo hice, ese día no lo hice, hace 2 sábados. Yo creo que Ronald Rodríguez, que está aquí, estaba con nosotros ese día, y yo les dije, no van a ganar 17 gobernaciones. ¿Por qué? Pueden ganar estas y estas y estas. No era posible, no era factible lo que uno podía ver del país, no le daba eso. Me dijeron, Falcón. Recuerdo que Amos Emisi estaba y me dijo, Falcón lo deben ganar porque Falcón es un pueblo que tiene, Carirubana tiene 31 horas sin electricidad. ¿Y Carirubana votó por quién? Por Clark. Votaron por Clark. Y en Falcón, Cirito, dicho nada todavía, perdió. Y en Trujillo, uno de los estados más pobres de Venezuela, volvieron a votar por el chavismo. Incluso Boconó. Y en Vargas. Y en Vargas. Y Sucre, que ese es el segundo estado más pobre de Venezuela. Entonces resulta que las cosas cambian. Si son 15 gobernadores, 15 gobernadores se le pueden enfrentar a quien sea. No nos juramentamos, porque nosotros tal y tal. Pero si quedan 5, vayan. No es una humillación, es continuar la lucha por otro medio.
Y te digo eso es lo que yo dije y lo sostengo. Ahora, si eso significa que yo soy un antipatriota, un desgraciado, como me escribe alguien ahorita acá, está bien, es probable que lo sea. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Lo que digo es que esta es la consecuencia de decir lo que pienso. Y lo digo ahora porque después vamos a ver las respuestas de los candidatos, de los prohombres que dirigen la oposición en Venezuela. Y ojalá pudiera articularse algún debate. Porque los que dicen con orgullo zuliano, no, los zulianos no querían eso. Y de eso también nos vamos a referir. Mira, los zulianos no querían eso. Y nosotros conversamos con dirigentes del Primero Justicia en Maracaibo el sábado y nos dijeron que Guanipa estaba ganado para juramentarse. Y después sale a decir que Henry Ramos lo llamó y él le dijo que no. Mientras la política la siguen haciendo así. Y que quede constancia que yo voté por Guanipa. Vamos a la pausa y venimos a contar estas historias que son de mucho interés para que entonces volvamos a barajear. Amigos, seguimos en este programa especial, porque realmente es un programa especial. Oye, ¿tú sabes que a quién se parece cierta oposición? A ciertos banqueros que se oponen al dinero. ¿Que se oponen al dinero? Sí, son como los banqueros que son tan contradictorios. Es que cuando uno lee las cosas, y estoy leyendo lo que dijo Capriles y lo que dice alguna gente de la oposición, hay una orfandad de política, son huérfanos de política. Así como hay gente que son huérfanos de vocación. En el país hay sectores de la oposición que son huérfanos de política. Y en esto yo incluyo a Capriles, sobre todo. Y no hay manera de decir lo contrario. Yo creo, mira, no es mío el término, más bien es de origen español. Y yo creo que en este caso aplicaba perfectamente. Es el de la transición continua, que los españoles han sido artífices, pero exitosísimos en haber logrado ese proceso. Es decir, que con las autoridades, que con las instituciones autoritarias lograron transitar hacia instituciones democráticas. Yo creo que este era un buen momento para que una institución autoritaria, dictatorial como el ANC, como la Asamblea Nacional Constituyente, usar ese instrumento autoritario para transitar hacia instituciones democráticas y ejercer poco a poco el poder. Y lo hizo la socialdemocracia con éxito a finales del siglo pasado. Es el único programa donde el que habla no está en cámara. Qué bueno, no me había dado cuenta. A mí me gusta, es lo que más me gusta de todo. Hubiese movido la boca. No, es que yo intenté moverla, pero no me salió bien. De verdad que, pero eso es muy bueno, porque tú dices las cosas y yo soy el responsable. Mira, ¿y eso qué es? Esta es la cadena. Vamos a estar en Periscope, de ahora en adelante. Bueno, que te decía yo que ese término que, ¿cómo se llama? Que los españoles han usado muy bien, la transición continua, es un buen ejemplo de cómo había que hacer política ahora. No era ninguna humillación. Entonces, lo que más le revienta a uno es que algunas personas a las que uno aprecia intelectualmente hacen uso de la autoridad intelectual como para imponer ciertos criterios. Anteayer lo hizo ¿cómo se llama? César Miguel Rondón. Una cita de Churchill. El que se humilla para la paz se queda con la humillación y la guerra. Un principio de autoridad para decir a la gente, mira, no había que juramentarse. No había que juramentarse. Porque había que ser realista. Esa cuestión de que hoy es la hora de los principios, esa es una vaina totalmente inocua, vacua. Es una cosa totalmente fantasmagórica. Los principios hoy en día, con un gobierno dictatorial, es totalmente fantasmagórica, ilusoria. Lo que hizo Juan Pablo Guanipa, no juramentarse y perder la gobernación del Zulia, es una cuestión fantasmagórica. Eso no va para ninguna parte, porque dentro de 15 días, 20 días, vamos a tener una gobernación en manos del chavismo. Vamos a tener más de casi 400 alcaldías en manos de los chavistas. Es decir, el país va a convertirse en un solo mapa rojo. Hoy, con las 5 juramentaciones no lo hubiese sido,
porque es un buen inicio hacia otra cosa. Pero no, como dice Francisco, aquí la pelea la pelea que está en la oposición hoy en día es para otra cosa. Y esa otra cosa también se va a perder, porque la única manera de derrotar este régimen es con una unidad fortalecida, con un proyecto de orden. Pero la oposición lamentablemente no tiene un proyecto de orden social y político y económico, no lo tiene. Y da dolor decirlo a esta hora. Pero con esta gente el país no sale de la crisis. Una gente que se canibaliza, que se devora a sí mismo, que se devora comiéndose los pies y las piernas y la cabeza. Con esa gente no vamos a salir de esta crisis. Imagínate si se matan en la oposición, si se matan en la mesa, ¿cómo será en el gobierno? Sí, pero fíjate tú, por ejemplo, comenzamos en la cosa de la juramentación. Yo lo dije el lunes siguiente, el 16, en términos de lo que veía. Si el lunes o el martes o hasta el miércoles la oposición demostraba que tenían suficientes evidencias para echar por tierra el triunfo del gobierno, habría que cambiar de opinión, pero yo sabía que si no se habían logrado las 15 gobernaciones que se tenían prometidas, que no se lograron las expectativas. Yo recuerdo que ese sábado que estábamos haciendo el programa en la Universidad Rafael Urdaneta, este sábado alguien me dijo, pero eso es una derrota, 10 gobernaciones es una derrota. Y le dije, no es una derrota en absoluto. Lo que pasa es que han hecho creer que ganan el día 17 y eso no es posible. Igual que cuando decían que ganaron 102 y pensaron que era una derrota, ni que hace 115, nos robaron 8 diputados, decía la gente. Pues bien, en este caso, cuando ya tú ves la realidad y ves que hay un poder que realmente manda, entonces tú dices, bueno, yo prefiero parapetearme aquí antes que tirarme a lo que después dijo Capriles. Es decir, he perdido la fe en las elecciones, ya no es la salida electoral, pero no te dice cuál es la otra. ¿Te dice cuál es el plan B? No te dice cuál es el plan B. El mismo Capriles que cuando pierde con Maduro, solicita al pueblo que lo acompañe a una manifestación y unas horas después dice que no va. Porque él no quiere perjudicar al pueblo, pero un momentico, un líder no puede estar en esos avatares. O te asumes como líder o no lo eres. Pues bien, había un rumor de que, y la mayoría de los políticos se habían movido en la idea de que no iban a juramentarse. Sin embargo, en un momento determinado se juramentan 4 y uno no se juramenta. Las razones que tiene uno, las que tiene Guanipa, son valederas para él, que había enfrentado a la Asamblea Nacional Constituyente, pero él sabía que tenía que pasar por allí. Y él consultó con su partido. Y su partido tenía a Enrique Capriles, que había opinado antes, sin haber hecho ninguna discusión, que eran traidores los que se juramentaban. Guanipa tenía la alternativa, o irse de primera justicia, o aceptar la imposición de Caracas, que se la imponen, porque estaba en juego el partido. Si Guanipa se juramenta, se pone en juego la integridad de primera justicia. Claro, porque el partido se iba a dividir y ellos prefirieron salvar el partido y no asumir la gobernación. Que en las circunstancias peores es lo mismo tener un gobernador que sea capaz de salir a denunciar al gobierno, a denunciar a Arias que no entregó el oncológico, a denunciar a Arias que no terminó la Lara Zulia, a denunciar a Arias por no terminar por la corrupción generalizada. Y por la corrupción generalizada. Pero fíjate lo que ha ocurrido. Salió Giovanni Villalobos a decir que todo lo que había dicho, que es lo que se había dicho sobre el desmantelamiento de la gobernación era mentira. Pues son verdades. Entonces, hay más de un testimonio que dice que se robaron todo. Que era mejor, la gente quería poner al chavismo allí con un gobernador que los desenmascarara. Pero bueno, cada quien toma su decisión. Cuando los adecos van, yo entiendo que es una jugada de acción democrática. Y no voy a decir que no, yo fui sorprendido, a pesar de que digo, no, esto está bien, esto abre juego, esto abre para la política, hay que hacer la política. Bueno, no importa dónde tengas que ir para conseguir una posición, no importa. ¿De acuerdo? Los chilenos, esos chilenos que tanto nos dicen a nosotros que son los héroes, aceptaron, mire, que Pinochet siguiera siendo jefe del ejército, que Pinochet fuera senador vitalicio y 10 de él siempre en el Senado, que es la parte decisoria de todo, para poder restablecer la democracia. Es lo que yo te decía, lo que yo llamo transición continua, utilizar las instituciones autoritarias para dar paso a las Entonces, si estos dicen no, nosotros no aceptamos, pues no hay plebiscito ni hay nada.
Y eso se lo tuvieron que calar a los tipos que pelearon y que estuvieron 30.000, más de 3.000 muertos, muchos de ellos desaparecidos. Y aquí decían que si votaban, aquí llegaron a decir que el que fuese a votar a las elecciones no solamente era un traidor que estaba legitimando a votar en las gobernadores, sino que era además el culpable fundamental de la muerte de 140 compatriotas. Y lo decían sin ningún rubor. Ahora, y deseaban en lo más profundo de su ser la derrota de la Mesa de la Unidad Democrática, y en eso le hicieron un flaco favor al gobierno, y el gobierno lo aceptó y se dio cuenta de la jugada y les ganó. Al punto que cuando Andrés Velázquez comienza su pelea en Bolívar, nadie se acerca a Bolívar, chicos. ¿Dónde estaba Capriles? ¿Dónde estaba Ramos? Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. ¿Dónde estaba María Corina Machado? Ah, no, ella no lo defiende porque él fue candidato. ¿Dónde estaba Carlos Blanco? No en ninguna parte, escondidos, sacando cuentas de lo que les tocaba. Ahora, pues bien, se juramentan los gobernadores y uno cree que es una línea de acción democrática, pero entonces aparece Ramos Ayú diciendo que los tipos están expulsados porque ellos se expulsaron. Y yo digo, si Ramos Ayú, si esos gobernadores tomaron la decisión de juramentarse sin el apoyo y sin el acuerdo de Ramos Ayú, es porque Ramos Ayú no manda en acción democrática. Es un señor sin poder, porque el secretario general que ha dicho que en ADE no se declara si no lo decide él, y el CEN, oye, quiere decir que entonces estos tipos se les rebelaron y nadie sabe quién los puso de acuerdo. No, obviamente que Ramos tiene las manos metidas allí. Y te digo una cosa, a mí me decepciona más el Ramos que dice que él no tiene nada que ver con eso y que los tipos actuaron por su cuenta, que el Ramos que yo supongo que fue quien dio la orden de que se juramentara. Por supuesto, yo estoy decepcionado de Ramos precisamente porque no fue capaz de asumir la responsabilidad que le corresponde. Y si no fue él, entonces que le dé paso al que lo juzgó. Claro, aquí se puso al descubierto que Ramos, yo estoy por creer de verdad que Ramos no sabía, pero también creo que si Ramos no sabía y no participó, Ramos tiene que abandonar la dirección del partido. Fue una decisión trascendental, muy importante. Yo creo que Ramos sabía, Ramos dio la orden, esos tipos no iban a actuar los gobernadores que se juramentaron no iban a actuar por la libre. Ramos dio la orden de que se juramentara y me parece que esa es la vía correcta, que esa es la estrategia correcta. Era la estrategia correcta. Por eso que ahora me decepciona Ramos cuando dice que no, que se auto y después expulsaron. Viene, y después, entonces tienes una parte que Ramos, yo por eso escribí ayer en el Twitter, a ver si alguien me podía conectar con él, pero era imposible, para hablar con Ramos, para que Ramos nos explique, pero no es que Ramos puede ir a una entrevista complaciente, Ramos tiene que ir con alguien que le pregunte y él tenga que contestar, y si no es así, que no venga. Esas fueron las condiciones, vengamos a hablar porque nosotros estamos muy desconcertados, como dice Arenas, cuando yo veo que Acción Democrática no asume nada, y después que uno sabe que la Mesa de la Unidad Democrática se fracturó. Primero porque ellos en ese grupo caraqueño nunca quiso el Nuevo Tiempo, nunca lo quiso. Es más, le inventaron a Manuel Rosales más cosas de las que él realmente había hecho, muchos más. E incluso llegaron a decir que por 2 diputados del Nuevo Tiempo que se vinieron, por razones muy particulares, llegaron a decir que por ellos dos no se nombró el CNE, sabiendo que el CNE hubiera corrido el mismo camino de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y aquí dijeron, y no deben olvidarse mucho, que si declaraban la vacante de Maduro, en 30 días había elecciones. Pero además, atacaron duro hasta al Nuevo Tiempo, lo acusaron de traidor, de todas las cosas, como queriéndolo sacar del juego. Y esa fue parte de la campaña que le hicieron a Evelyn. Pero fíjate que a Evelyn le quitaron todo. Le quitaron la policía, le quitaron los bomberos, le quitaron la basura. Y ahora no la recogen. Y ahora no la recogen, pero además de eso, la atacaron precisamente porque se dejó quitar esa cosa. Entonces, y ahora resulta que Juan Pablo dice que la gobernación entonces resulta que la gente dice, ok, atacan al Nuevo Tiempo y le dieron en el alma. Le dieron duro al Nuevo Tiempo, lo sacaron prácticamente de juego. Yo no sé cómo es que Rosales va a Caracas y puede levantar la cabeza. Allá lo llaman así. Hay un comité en Caracas que dirige Marianela Salazar, que odia a Rosales, que dijo que Rosales ganó las elecciones del 2006 y que las entregó, las vendió. Lo dijo Marianela Salazar en sus columnas que publica en el diario El Nacional. O lo dice el mismo del Nacional, Miguel Enrique Otero, que es el agente de los bolichicos, porque eso tampoco se lo dicen. Quien financia a los bolichicos, quien financia la vida de Miguel Enrique Otero en el exterior son los bolichicos. Entonces,
nos vienen a decir a nosotros que en nombre de los diáfanos, de la transparencia. Además y del orgullo. Y del orgullo, mentira. Mentiras. Entonces resulta que los tipos van y se convierten en traidores. Y yo le he dicho, mañana Acción Democrática readmite a los tipos, a los gobernadores. Y los que están denigrando hoy, mañana van a pedirle un carguito en la gobernación. A mí me dijo un dirigente de Primero en Justicia, me lo dijo a mí, tenemos que juramentarnos. Y yo quise que él me garantizara que Guanipa, y no me lo dijo, pero me lo dejó entrever. Después cambia y Guanipa viene y dice que Henry Ramos lo llamó a él para que se juramentara. Ah, chicos, esa no es la política. Esa no es la política. Entonces Guanipa convoca ayer una manifestación para juramentarse en la Basílica y no fue nadie, chicos, nadie lo acompañó. Porque aquí en Maracaibo hicieron un focus group que Guanipa lo conoce, donde 7 de cada 10 zulianos estaban de acuerdo que se juramentara. Eso no se lo dicen porque Guanipa, primero que zuliano, es de Primero Justicia. Y obviamente, siendo de Primero Justicia, privilegia Primero Justicia que al Zulia. Ese es otro debate que tenemos que hacer. Y Juan Pablo Guanipa puede venir aquí cuando quiera. Él o los que lo pusieron en el disparadero. Bueno, ¿por qué no viene Capriles a este programa? Porque nosotros, y yo en particular he sido crítico de la gestión de Capriles. Y no viene. Siempre que hemos tratado de que venga Capriles, siempre quiere una reunión en Mechique, o en Mara, o en Lagunilla, o simplemente manifiesta que ese día va a dormir un poco más porque está muy cansado. Entonces, o hablamos, pero no me pueden pedir a mí que yo me comporte como un militante del partido. Yo prefiero recibir de lado y lado, por decir las cosas, tratando de ser lo más ecuánime posible. Pero es verdad, ¿cómo va a decir Guanipa que Ramos lo llamó? Pero suponte que lo hubiese llamado. No, pero no lo llamó para eso. Sí, seguramente no, pero suponte que lo hubiese llamado. Suponte que Ramos se hubiese molestado en llamar a Juan Pablo en la mañana, digamos el domingo, porque los domingos, cuando el teléfono repica a las 7 de la mañana de un día domingo, o son muy buenas noticias o son muy malas noticias. Menos el caso de Juan Charrasqueado. Menos, exactamente. Y suponte que lo hubiese llamado para pedirle eso. Si yo fuera Juan Pablo me hubiese callado, no hubiese hecho ese comentario tan tonto a esta hora. Claro, y que además, chico, mira, es decir, como tú dices, si lo llamó, debió habérselo guardado. Claro, porque además lo llamó porque a lo mejor Ramos consideró que esa era la estrategia correcta. No, chico, y además... Y en política se toman decisiones. Claro. Es posible que la decisión haya sido hubiese cometido un error colectivo además. Porque este error que se comete al no juramentarse tiene consecuencias colectivas. No es un error de Primero Justicia y de Juan Pablo. Es un error colectivo porque afecta políticamente a terceros. Y terceros nada más son 2 millones de personas que viven en el Zulia. En serio, no es un error a mi juicio, a mi humilde juicio. Este es un error colectivo, terrible además, porque produce consecuencias políticas nefastas, perversas, sobre terceros. Y si Ramos lo llamó, chico, yo me guardo lo que me dijo Ramos. No, pero es que el problema es que, y entramos a la otra fase, es que Capriles, su primera declaración es considerar traidor a todo aquel que... No media ninguna conversación, ningún análisis posterior de las elecciones, no media el hecho de que Capriles fue derrotado en Miranda, sino simplemente el que se juramente es traidor. Lo que quiere decir que si Juan Pablo se hubiera juramentado, era un traidor y iba contra ellos. Pero Capriles va mucho más allá y dice, mientras Ramos Ayub esté allí yo no voy. No me da grima. Y ya es verdad, él no va. Él por un lado dice unas cosas y por otro lado dice otras. Así es que la gestión de Borges es tan meritoria simplemente porque ha tenido que calarse internamente las malcriadeces de Enrique Capriles. Ese señor es un malcriado que cree de verdad que con dinero y con influencias puede llegar a torcer la voluntad de la gente. Ese señor comenzó su carrera política comprando un puesto de diputado a Copey en el Zulia y luego fue presidente de la Cámara de Diputados cuando Chávez se juramenta. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo? Acusar a Isora Rojas de estar traficando con las compras, de estarse robando el dinero, comprando flores y teléfonos celulares. Eso fue lo que más distinguió a Capriles. Entonces, es necesario que tengamos que recordar estas cosas hoy.
Bueno, claro, porque el hombre dice que mientras esté Ramos, y si Ramos, con esto de Ramos de desautorizar a los gobernadores, ¿lo sacarán o no lo sacarán de la mesa de la unidad? Algunos estaban contentísimos porque se iba a Acción Democrática, porque la unidad se acababa y el gobierno bailaba de contento, pero también en la mesa de sectores opositores estaban deseosos que se fuesen a AD y el Nuevo Tiempo, y también Falcón, a quien no dejaron de acusar de traidor, y en Lara, el primero Justicia jugó contra él. Los mismos que están hoy. Y probablemente en Bolívar también. Los mismos que están hoy en Dominicana, conversando con Luis Medina, con Medina, el presidente de Dominicana, informándole. Los mismos que están en Dominicana. Entonces uno dice, ok, y esos mismos también hicieron perder a Ismael García. ¿Cuál oposición? ¿Cuál unidad? Mentira. Era todo mentira. ¿Y qué puede ocurrir? Yo no sé cómo, puede ser que se atemperen las pasiones, puede ser. Pero va a ser difícil administrar los daños que se han producido. Pues exacto, los colaterales. Sí, va a ser difícil. Puede ser que incluso Ramos ha perdido mucho en este lío porque se convirtió. Tiene mucha carne en el asador. Se convirtió en el muñeco, pues. Todo el mundo apunta hacia él, pues. Y el muñeco. En el muñeco, sí. El muñeco, claro. Sí, todo el mundo apunta a hacer. En el chivo expiatorio, pues, en el chivo expiatorio. Ajá. Entonces, bueno, todo el mundo apunta hacia él, un poco para sanar las culpas, porque, por cierto, que en Prodaviche está el artículo de Barrera Tisca. Y dice que los abstencionistas también perdieron. Las razones que da me parecen justas. Ese es el techo y el piso, además, del abstencionismo, no tiene más. Hasta allí llega. Y no lleva a negociar con unos tipos que son realmente minoritarios, pero eso es harina de otro costal que tenemos que discutir en algún conversación en otro momento. El asunto está en que por la vía de los hechos, la oposición no va a las elecciones municipales. Porque si no aceptaste esto, tampoco va a aceptar a mí no me llamen a votar. A mí me llaman a votar otra vez para repetir las elecciones en el Zulia. Y yo voy a votar porque las condiciones no desaparecieron. No, chico, al contrario. Mira, Francisco, el año que viene, algunas entidades de análisis de la situación económica montan la inflación en 5.300%. Bueno, pero pon cuidado. Pero las condiciones por las que yo voté contra Arias, porque yo no voté por Guanipa, voté contra Arias, se mantienen. Y yo votaría otra vez contra el candidato de Arias, si es que él no es candidato porque es presidente de Corpo Zulia. Que por cierto, si yo hubiera tenido oportunidad de decírsele al presidente Maduro, ese señor es una nulidad. Arias Cárdenas es lo peor, fue lo peor. Pero Francisco, pero además de eso, si yo soy gobernador de un estado, del estado más importante del país, después de perder las elecciones por un mal gobierno, me va a ofrecer la presidencia de una corporación que no existe. No, chico, que está acabada. Me siento doblemente humillado. Primero por la derrota que me metieron y segundo por ese carguito que me han dado. Ahora, si convocan una elección para el nuevo gobernador, yo voy a votar contra el candidato al chavismo, por el que pongan allí. Yo voy a votar. Y si él vuelve a hacer lo mismo, bueno, ya esa es cosa de él. Pero si hay elecciones en el Zulia... yo te digo una cosa. Si hay elecciones para gobernador, para alcalde, para princesita del barrio, yo voy a votar. Yo también. Ahora, ¿qué pasa? Los que dicen que no se van a juramentar y que están bravos con los juramentados, definitivamente pasaron a ser parte de la abstención, lo que quiere decir que la abstención crece. Y ahí se equivoca Barrera Tisca, porque entonces como no van a votar, la abstención debe ser de 5 millones o 4 millones, más 2 millones, son 6 millones de abstención. Sí, pero es una derrota porque es... Pero una derrota, claro. ¿Para qué crezco? Si no gano nada. Si no gano nada, exactamente. Exacto, entonces en las sucesivas elecciones que se den, no pueden participar. Y además el argumento es un argumento que se cae por su propio peso, porque cuando uno comienza a creer que el problema moral yo dije ayer que no comía carne de cerdo porque me engorda. Y porque está caro. Pero cuando tú no tienes otra cosa que comer sino carne de cerdo, bienvenida sea la carne de cerdo. Por eso es que yo, por ejemplo, tenía un amigo que ya era vegetariano. Entonces era muy vegetariano y entonces fuimos una vez a Caracas y en uno de esos sitios, no me acuerdo si era el Gato Grill o Tinajero, sirvieron aquellos lonjas de punta trasera y aquellas papas fritas y hay también unas morcillas muy pequeñas, eran el Gato Grill.
Chico, el hombre en un momento que me descuidé, desaparecieron 2 lonjas y yo no se la puedo llevar al mesonero. Tú no eres vegetariano. Bueno, porque las circunstancias así lo imponen. Miren, quizá nosotros en la necesidad de hacer más alegre el programa hayamos puesto las cosas en otro nivel, pero no es mi culpa que este caballero llamado, ¿cómo se llama él? Guevara, yo no tengo culpa de lo errático de Guevara. Guevara dice, sin que nadie le esté diciendo nada, nosotros Voluntad Popular no participa en las municipales, y me pregunto yo, ¿y qué va a pasar con esos jóvenes que como Gustavo Fernández, por ejemplo, en San Francisco, que tiene la primera opción de ser alcalde, según lo que yo pude tomar, o el mismo Gustavo Ruiz, dirigente que fortaleció la mesa de la unidad, que ayudó a Guanipa, que pudiera ser un excelente candidato a alcalde? Este caballero los elimina de todo y dice, nosotros consideramos en Caracas que... Sí, porque pero además, bueno, chicos, porque además de eso hay una especie de colonización en este sentido. ¿Ah? Lo que dice Caracas y el resto tienen que... Entonces digo yo, el que se lance, digamos, si hay un movimiento que promueva la candidatura de Gustavo Ruiz, serán traidores. Y para que ustedes vean cómo son las cosas, mira, por ahí le leía a Douglas Zavala, que es dirigente, un tipo de la izquierda de toda la vida, pero que ahora anda haciendo campaña con Carlos Alaimo, que por cierto, Alaimo se ha rodeado de un buen sector de que fuese izquierda universitaria, incluido Américo Goyo y Douglas Zavala y compañía. Y entonces dicen ellos que Guanipa, que la gente no le fue a Guanipa ayer a la basílica, porque hasta la chinita quería que se juramentara. Aquí se sabe, porque la consulta la estaban haciendo justamente cuando nosotros estábamos en una sesión de la pata del colibrí y teníamos la información vía telefónica de dónde andaba Guanipa y con quién estaba hablando. Y a la par teníamos información del Focus Group, que se estaba... 7-3, ¿no? 7-3. Entonces, ok, a lo mejor... Ahora, ¿para qué yo abro una consulta para ver cómo es la situación y después no la tomo en cuenta? Bueno, chicos, porque tú no la tomas en cuenta, porque las condiciones te decían a ti una cosa, pero el partido decía otra. Si Guanipa se juramenta, se fractura el Primero Justicia, se acaba Primero Justicia. Se acaba. Fíjate que Borges cogió un camino. Borges cogió el camino de denunciar al gobierno por las 1.600 huellas y otras cositas más. ¿De acuerdo? Pero ese camino, tú sigues con tus denuncias internacionales y nacionales, pero explica que tú te juramentas, pues son gobernadores, tienen una... No que les quitaron las competencias, sí se las pueden quitar todas, pero el rango de gobernador no se lo pueden quitar al tipo de Nueva Esparta para decir que Conferri no sirve, para decir que Mata Figueroa acabó con ese estado. El mismo caso de Anzoátegui, donde Barreto Sira puede denunciar la gestión nefasta de Aristóbulo Ituri, o el caso de Vielma Mora, porque las cifras, ahí está toda la información, y el caso de Mérida igual, donde los tupamaros hicieron con la gobernación del estado lo que les vino en gana. Entonces, había la manera de sobreponerse y de generar nuevos liderazgos. Fíjate que están así, Francisco, están tan que las auditorías en las gobernaciones que perdieron están suspendidas. Aquí suspendió la auditoría. Está suspendida la auditoría de la gobernación. Bueno, chicos, están suspendidas porque dijeron, mira, el gobierno, dicen que fue un acuerdo. No, el gobierno, en las primeras de cambio, el gobierno se sorprende. Porque todos los analistas que tienen adentro les dijeron esto. E hicieron todo lo posible. Hicieron todo lo posible para que no se juramentaran. Si el gobierno es quien pierde con la juramentación. Aunque aparentemente subordinan a quién. Ahora llaman a los gobernadores subordinados. ¿Subordinados a quién? ¿O es que aquí no estamos subordinados a la Fuerza Armada? ¿O es que aquí el marcador de la economía no son los dólares a 43.000? ¿O es que aquí no hay quienes se llevan la gasolina gratis? ¿O es que aquí hay unos que no reciben $10 a 10? O que se quedaron con el arco minero. ¿O se quedaron con... ¿Dónde está la subordinación? ¿Quién es el que no está subordinado? ¿O ustedes creen que la Asamblea Nacional está en su mejor momento? No, mentira, aquí todos se subordinan a un poder, a unas fuerzas fácticas que gobiernan y que lo que hay es que desde el propio seno del Estado, porque es lo que queda, porque después ya no queda camino. Si esa Asamblea Nacional Constituyente se mantiene, no va a haber nunca más elecciones. Entonces hay que mantener los liderazgos regionales, que la gente no votó por ellos por casualidad. Y va a llegar un momento
en que ellos van a tener que ser reconocidos por su trabajo, porque yo no voy a creer que Alfredo Díaz, que ha sido gobernador en Margarita en su época más nefasta con Mata Figueroa, vaya a torcerse por unos bolívares más o unos bolívares menos, y Barreto Sira tampoco, y la señora de Táchira ni el de Mérida. Pero pueden ocurrir cosas como para la política, sí. Lo dejamos aquí, me dan café y lo dejamos aquí. Sí. Mira. Seguimos, amigos, y tal como pareciera suceder, la Mesa de la Unidad Democrática llegó a su final, entre otras cosas porque ¿cómo regresa Capriles a la Mesa de la Unidad donde está Ramos? Y si Capriles no va Primero Justicia. Ahora ya Primero Justicia y Voluntad Popular hicieron un acuerdo. Seguramente, ¿qué puede pasar? Voluntad Popular más Primero Justicia más Soy Venezuela conformarán un pedazo de la unidad y habría que ver. Es decir, que ya no se llamaría unidad porque está dividida, ¿no? Es un grupo político que seguramente dirigirá Capriles. Algo así como unidad opositora. Unidad opositora, sí. Y tendrá que haber entonces, como los que están execrados por perversos, traidores y marramucieros, son los adecos de Nuevo Tiempo y Falcón, entonces vendrá una alianza de Nuevo Tiempo con Acción Democrática y Falcón. Alianza que puede tener 45 diputados. El año que viene le toca la presidencia de la Cámara de la Asamblea Nacional al Nuevo Tiempo. Pero como quiera que Capriles no quiere Acción Democrática, los votos de Acción Democrática no estarán allí y tampoco los del Nuevo Tiempo. Entonces, habrán tres fuerzas. La fuerza de Julio Borges tendrá, qué sé yo, 60 diputados, mientras los otros tendrán 40, frente a 48, si es que los tipos no renunciaron a la Asamblea Nacional, porque yo no estoy seguro si los diputados del gobierno renunciaron y se fueron de la Asamblea Nacional y dejaron eso sí. Entonces, si se fueron los diputados de la Asamblea Nacional, los del PSV, entonces la votación sería a favorable a la alianza Primero Justicia, Voluntad Popular, María Corina Machado. Y ganarían la Asamblea Nacional. Ya, por ejemplo, el día que los gobernadores juramentados pretendieron ir al Parlamento a dar su declaración de prensa, se le prohibió en nombre de la democracia y en nombre del antichavismo le prohibieron a los tipos ir hasta allí. A mí me pareció una cosa insólita, pero ya tú decías que el lenguaje que utilizan contra Ramos y otros más es tan violento y tan virulento que incluso supera el lenguaje que los chavistas les dirigen a la oposición. Sí, entonces, frente a esas circunstancias hay que prepararse para un juego a tres, que pudiera ser de la siguiente manera, de esa como yo dije, o una donde el chavismo termine escogiendo a un aliado, y el aliado sin duda no será Julio Borges, sino que será el candidato del Nuevo Tiempo apoyado por AD y Falcón y el chavismo. Y tendrías una nueva Asamblea Nacional donde probablemente lleven el presupuesto nacional, lleven la cuestión de los créditos y habrá una nueva correlación de fuerzas, sin duda que facilitaría el juego político. En Venezuela el juego político está trancado. Está trancado. Ahora, yo no estoy diciendo que eso sea bueno, que eso legitime al chavismo, pero sin duda depende de cómo jueguen ellos, que tienen la prerrogativa de cogérselo todo ahora o de aceptar que en la democracia, aunque sea restringida, es necesario hacer algunas concesiones. Y eso pudiera ser parte de un diálogo. Y si es, por ejemplo, para lograr poner algún control en la inflación desmedida que está acabando con los venezolanos, bienvenida sea. Es decir, yo no me niego a que haya acuerdos políticos. Lo que tiene que haber también es, no como Julio Borges que anda diciendo que efectivamente que aprobaron unos acuerdos por no sé qué cosa, no sé. Y luego sé de un empréstito que se está tramitando a través del Fondo Monetario Internacional y que están tratando de hacerlo pasar de 30.000 millones de dólares que hacen falta para apuntalar las reservas internacionales que están en una situación muy delicada porque el gobierno tiene que pagar una cantidad bastante grande en préstitos y en intereses y pareciera que no los tiene, pero todo parece indicar que va a pagar mientras que la inflación se tragará a los salarios del venezolano porque no lo podrán aumentar a menos que hagan emisiones de dinero inorgánico. En fin, lo que se nos viene encima no es cualquier cosa. Vamos a esperar a ver qué pasa. En el momento que pase, obviamente nosotros estaremos aquí para analizarlo.
Pero sin duda, a mí lo que más me llama la atención es que hicieron un focus group y luego del triunfo de las 15 gobernaciones, 18 gobernaciones, Maduro sigue teniendo un 20% de aceptación. Claro, pero con 20% se hizo del 90% del país, imagínate tú. Exacto, se hicieron de... Es decir, una minoría que se hizo, que actúa como si fuera mayoría, y sus decisiones tienen efectos mayoritarios también, porque obviamente son los que gobiernan el país. Tienen las 4 fuerzas fundamentales de facto, tienen el Tribunal Supremo, el CNE, el Ejecutivo, por supuesto, pero tienen sobre todo a la Fuerza Armada, que es quien sustenta el poder chavista hoy en día, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero nadie lo dice, fíjate qué curioso, porque nadie subraya el carácter militar del régimen. Sí. Nadie lo subraya, todo el mundo cree que estamos frente a un gobierno civil y donde las reglas de juego se respetan. Aquí no hay democracia competitiva, no hay régimen competitivo, no hay un régimen de partido, hay una fuerza que son las Fuerzas Armadas, que son las que determinan el rumbo del país. Claro, y la otra cosa es... Tú decías una cosa interesante, mira, el dólar, cerró el viernes a 42.000 bolívares el dólar, 42.000 bolívares, si todo está sujeto a esa cuestión. Pero los militares siguen recibiendo el dólar a 10. Pero además lo siguiente, casi había el convencimiento de que estamos en dictadura. La dictadura hace elecciones cuando las va a ganar, decía por ahí un experto. Pero si la dictadura te permite a ti una fisura, métete ahí. Claro, chico. Rómpela. Por eso. Intenta. Pero lo otro es que yo te voy a decir lo siguiente, Arenas. Yo no lo quería decir porque, no por poner en riesgo mi credibilidad, sino no lo quería decir porque es muy duro. Es que yo no había visto una suma de ingenuidad o de irresponsabilidad tan grande en un grupo opositor. Mugabe gobierna en Zimbabue. Acabó con un país que era próspero, lo acabó. Literalmente hablando, lo acabó. Pero Mugabe fue invitado a las exequias de Juan Pablo II. Y ahora ha sido invitado por la... Y hace poco había sido nombrado asesor de buena voluntad para los derechos humanos de África. No siquiera de Zimbabue, sino de África. Solo que después se dieron cuenta que el señor de la ONU debió haber recibido algunos cariños de Zimbabue, porque si no, no pasa eso. Igual que la señora que vino del CELA a Venezuela, una señora creo que es de apellido Baena, que dijo, si Venezuela está muy bien, está creciendo al 6%, y resulta que como 3 meses después dan las cifras del trimestre y Venezuela viene palo abajo, como ha venido todos estos años palo abajo. Y entonces la señora Baena apenas, yo no sé por qué no la han quitado de la CEPAL, ¿no? Desde la CEPAL, perdón. Y entonces yo digo, oye, yo tuve mucha esperanza cuando la calle comenzó a moverse, porque dije, esto es un movimiento interesante por nuevos jóvenes, no, pero entonces dejaron que la dirección del movimiento la tuvieran unos tipos que andaban con unos escudos de papel, enfrentándose a unos tipos que tienen armas largas y con ganas de matar. Pero fíjate, porque después que yo vi que el tipo le apuntó y mató al muchachito allá, yo dije, mira, estos tipos, ese señor es un muchacho joven, pero lo mandaron, mata. A mí me contaba uno de los jefes policiales una vez, que yo vi que había un enfrentamiento y yo supe que no iba a haber enfrentamiento. El tipo estaba debajo de una cama. Y lo mataron, sí. Y los PTJ que estaban no hicieron nada. Mandaron a buscar a los muchachos y llegaron y enseguida apareció el enfrentamiento. Muere el ladrón. Lacra social. Claro. Pero resulta que ¿y por qué estos muchachos que ustedes mandan a los muchachitos como carne de cañón? No, es para que aprendan. Eso es su bautizo, pues, ¿no? El bautizo de fuego que llaman. Ahora, el asunto de los muchachos que se enfrentaron en las calles y donde hubo un saldo de 100 y tantos muertos, 130 muertos, es que sembró en el país el síndrome de los libertadores, que es una cosa que siempre nos ha aplastado, el síndrome de los libertadores. Entonces, ese sector de verdad se asume como libertadores. Vaya usted a saber... y creen realmente que la lógica política la van a dictar ellos de ahora en adelante. Precisamente, si lo que ellos hacen es negar la política. Bueno, entonces tienes, cuando aquello era un poco remover los cimientos, pero aguantarse, hablar, buscar, no, era que muchos pensaban que con los escudos de papel y poniendo troncos en las calles, que a veces sea más difícil, y con participación popular, porque la hubo en los inicios.
pero después ya era 12, 13 días cerrando calles y la gente con problemas para ir a trabajar. Y algunos empresarios que apoyan a la democracia se vieron con dificultad. Entonces a mí me muestran un mapa el día lunes, la semana pasada, pues, el viernes, donde los empresarios sacaron una cuestión y dijeron, mira, estaba cerrado aquí, aquí y aquí. Pero en Maracaibo, todo esto es Maracaibo, eso no estaba cerrado. No estaba cerrado. Cerraron la parte esta donde nosotros nos movemos. ¿De acuerdo? Y pagamos las consecuencias. Yo pagué las consecuencias de que un caucho perdiera la vida y después no lo conseguía. Pero yo dije, bueno, ok, si es por la libertad de Venezuela, pero ya el tiempo pasaba y nada. Entonces entregaron la calle. Yo me imagino que ¿quién entregó la calle, chicos? Por el diálogo. Mentira. No entregaron nada. Y los más bravos ahorita por la juramentación de los gobernadores son los que no fueron a votar. Sí, son los que reclaman. Claro, y yo fui en estos días con Arena a un sitio a desayunar. Y después de increparnos como siempre hacen, ¿y ahora qué va a pasar? Y yo no sé qué decir, yo no voy a esos sitios a hablar de la política, me voy a comer. Entonces tengo que comenzar a hablar, incluso el día lunes en la noche, está en una mesa y yo estoy en un sitio viendo el iPad porque era todo el escándalo y después que están ahí diciéndose cosas, una señora me dice, ¿y tú qué piensas? Y yo me vi al chiquitico y le dije, señora, ¿y qué le hace pensar a usted que yo pienso? Todos me miraron con cierto desprecio porque se suponía que yo los estaba oyendo y que yo tenía la obligación de opinar. Yo no quiero opinar nada, yo no sé, yo no sé si pero lo que sí te digo es lo siguiente, la mayoría estaba de acuerdo que Guanipa se juramentara. Sí, yo creo que hay muchos, yo he conversado con mucha gente y una enorme cantidad de gente pensaba que lo mejor que podía pasar es que Guanipa se juramentara y evitar todo este desasosiego que tenemos hoy en día, porque después de haber labrado una victoria difícil, es decir, trabajosa, resulta que entonces por principio, porque según Capriles esta es la hora de los principios y no hay que ser pragmático, dice Guanipa, es decir, el pragmatismo, es que aquí ser pragmático se confunde con ser oportunista y entonces dejó la gobernación así y probablemente a muchos les caiga mal lo que dice la señora Gómez del Táchira, es decir, que Guanipa dejó abandonado a los zulianos, pero no deja de tener cierta razón, porque a la larga, y la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con la gobernación del Zulia? Exacto, está bien, tú no vas la otra cosa, tú no te juramentas, ellos hacen su elección, ganan todas las gobernaciones, ganan todas las alcaldías, y entonces la lucha que era por sacar el gobierno, lo que logró fue atornillarlo. ¿Sí? Entonces digo, bueno, está bien, pero ¿cómo comienza esta pelea? La pelea comienza, y algunos así lo dicen, acá en el Twitter me lo dicen mucho, por sacar a los adecos. Y digo, chicos, si todo hubiera sido tan sencillo, si Chávez hubiera acabado con todos los adecos. Pero cuando la gente creía que los adecos estaban acabados, fueron y validaron y sacaron mucho más que Primero Justicia y que Voluntad Popular, chicos. El segundo partido es Acción Democrática. Después en el Zulia. Después bueno, entonces porque los adecos tuvieron poquitas mesas porque yo fui a validar por Acción Democrática, porque fui a validar por la democracia, no por adecos, por la democracia fue validar. Y tuve dos opciones, o validaba por Voluntad Popular o validaba por Acción Democrática. Y voy a revelar el voto que tuve. Yo voté en la tarjeta de Voluntad Popular. Pero no porque tenga nada contra Primero Justicia, sino que me parece que a lo mejor, yo me lo preguntaba, a lo mejor son reminiscencias del color naranja, porque ese día quería ir a votar con una franela naranja. Solo que tuve miedo que los militares me la hicieran quitar y tú sabes que ya yo no puedo mostrar mis abdominales. No puedes hacer tu cuadrito. Mis cuadritos, sí. Entonces, pero yo voté en la tarjeta de Voluntad Popular. Porque de alguna manera siento simpatías por un líder que no está. Ha sido silenciado. Que puede haber cometido errores, pero fue el que más se acercó a mi manera de pensar. Enfrentó a Arias Cárdenas y lo puso en su lugar. Lester Toledo. Ya apareció antes. Lester Toledo puso a Arias, fue capaz de poner a Arias en su sitio.
Decirle, ese es un gobierno corrupto y usted no ha hecho nada, y le mostraba con láminas y pruebas porque trabajó para eso. Y fue a la Asamblea Nacional a denunciar. Y Arias se negó a comparecer después que dijo que iba porque no tenía nada que ocultar. Solo que seguramente los asesores le dijeron, Arias, sí hay mucho que ocultar. Sobre todo en salud, muchísimo que ocultar. Y yo hubiera querido ir a la interpelación ese día para preguntarle por qué él mandó a las cableras a sacar a Global TV de la línea, de la cablera. Había que preguntárselo, ¿no es verdad? Ah, bueno, ese es el área que ahora Maduro, en una acción irresponsable, nombra presidente de Corpo Zulia. Ese no sirve para nada. Nombre a cualquier otro. Mire, cualquier otro hace una mejor gestión que Arias. Sí, peor es nada. Claro, y Maduro dijo, nos faltó media hora para que Arias hubiese ganado. Es que ni con 30 horas más. Bueno, pero a lo mejor está diciendo que en media hora más hubiesen afinado la trama. No podían afinar más nada, ya, ellos hicieron todo, porque mira, la información que había previa, ellos jugaron bien, pero entonces en vez de entrar, no para lo pasado, para lo presente, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Mira, muy increíble lo que... Ahora, una oposición que no estaba debatiendo a los gobernadores no les importaba. Lo que les importaba era resolver, por ejemplo, y yo lo dije, Borges con Capriles inhabilitado podía ser candidato si Borges lograba, miren, pero Borges no entendió el juego, o no lo entendió Mardo. Mardo le hizo la vida de cuadritos a Ismael García. Nosotros no vamos, pero tú no eres gobernador. Y se lo hicieron también de cuadritos no es la primera vez, Andrés Velázquez. Y a Falcón. Y a Falcón, y a Sirit, y a muchos candidatos, a los que no pudieron darle en la torre, lo que aquí no pedían. Aquí hicieron todo lo posible, pero no tenían aparatos para defender los votos. Porque aquí quien tenía un aparato electoral era el Nuevo Tiempo, muy menguado, por cierto, y muy deteriorada la imagen del líder. Sí. Pero hay gente que ha cultivado la defensa del voto. Mucha gente del Nuevo Tiempo no fue a las mesas, sí, pero la gran mayoría fue. La gran mayoría fue porque prefieren a Guanipa, con los riesgos que eso conllevaba para la desaparición del Nuevo Tiempo, que a Arias Cárdenas, cosa que el Nuevo Tiempo en una oportunidad no hizo porque jugó en contra de Pablo Pérez. Sí. Y mira lo que está pagando, mira por dónde va. Y ayer cuando preguntaba para hacer esta conversación con ustedes hoy acerca de la opinión de Rosales, no me lo pudieron aclarar. En horas de la tarde envió un tuit, pero yo sé de buena fuente que Rosales estaba de acuerdo con la juramentación, claro, porque es lo más cercano a su pensamiento último. Sí. Y mucha gente... ¿Usted quiere la palabra para que me levantó la mano? Porque yo en clase cuando me levantaban la mano le daba la palabra. Mucha gente de Voluntad Popular está de acuerdo con la juramentación y de primera justicia. Yo me encontré en la noche una reunión de Voluntad Popular. Ajá. Y todos estaban de acuerdo con que se juramentara, aunque públicamente decían que no. Pero claro, chicos, si es que al final, mira, el problema de los políticos es que los políticos tienen que tomar decisiones. Pero Guanipa no la podía tomar porque Guanipa no depende del Zulia. Juan Pablo Guanipa es Primero Justicia. Él es uno de los fundadores y él no iba a acabar con el partido por una gobernación que, según algunos decían, no le iba a reportar ningún rédito. Desde el punto de vista político, a lo mejor había inconveniente, y desde el punto de vista económico tampoco. Pero no es lo mismo Juan Pablo Guanipa, gobernador, que uno de los que vayan a nombrar en estos días, que seguramente lo nombran. Bueno, esto no se acaba hoy. Anoche los Dodgers le ganaron a los Astros de Houston. ¿Por qué los Yankees no se presentaron en el juego? Bueno. El Barcelona le ganó al Murcia. El Real Madrid, todos los jugadores del Real Madrid son los mejores jugadores del mundo, cosa que nos complace. Sí nos preocupa que hayan perdido una que otra liga, pero eso será lo de menos, porque lo importante es que la FIFA los considere los mejores. Deina no pudo ganar, las Águilas no se sabe dónde están, ganan y pierden, pero bueno, por ahora todo va bien. Lo único nuevo es que Global TV está en YouTube directo. Y usted ya ahora puede vernos en YouTube, porque siempre tengo que estar recibiendo la información de que si no están en el cable, que si no están en la parte. Pero la gente que nos busca
Nos encuentra. Nos encuentra. Sí, los que andan desesperados por oír. Y es que el que busca siempre encuentra. Nos vamos a la radio. En la radio vamos a hablar de la música venezolana. Porque en la radio es mejor hablar de música que de otras cosas.